En este video vamos a hablar del tema del replanteo, que pues de igual manera lo vimos en el curso de interpretación de planos arquitectónicos. Vamos a retomarlo en el caso del replanteo para la parte estructural de la edificación. Y aquí pues viene un punto importante, que el replanteo que se debe hacer de la estructura se debe realizar con los planos estructurales. Si bien es cierto, los ejes deben coincidir con el plano arquitectónico, en algunas ocasiones en el plano arquitectónico no está de manera correcta el dimensionamiento de las columnas, las vigas y demás. Por eso es con el plano estructural que debemos hacer el replanteo. Pero pues vamos a definirlo inicialmente. El replanteo pues tiene por objeto trasladar al terreno todas las dimensiones indicadas en el plano de la obra. Es decir, vamos a empezar a materializar lo que tenemos en un plano como los que tenemos acá y que ya hemos visto, para marcar sobre el lugar del terreno las medidas que permiten abrir las zanjas en las cuales se deben construir los cimientos de un edificio, y para ello pues usamos el plano de replanteo. Se dibuja en escala 1:50 y deben tener los siguientes datos: cuáles son los ejes de las paredes, el eje principal, los ejes secundarios, ejes de aberturas en el caso de puertas, ventanas y demás, espesores de paredes y cimientos, y otros pues que no vamos a revisar en el momento. Estas demarcaciones pues se fijan en el terreno de una forma que no se puedan mover tan fácilmente y que permita de una manera fácil el desarrollo de las actividades de replanteo sin que haya necesidad de tocarlos o moverlos, ya que cualquier desplazamiento pues puede afectar la edificación. Para ello utilizamos lo que se llaman los puentes. Entonces vamos a verificar allí a qué es lo que nos referimos. En este caso pues encontramos cuál es el procedimiento del replanteo. Entonces lo primero que hacemos es pasarlo del plano, aquí tenemos el plano, y lo estamos materializando en el terreno. Ese es el objetivo justamente del replanteo. Entonces, para ello pues es necesario tener algunas herramientas y equipos para poder realizarlo de manera adecuada. En la parte correspondiente al terreno, pues se marcan ya de manera adecuada las medidas, como los paramentos, que son las medidas de borde de la edificación, y algunas otras cosas importantes allí. Para ello se materializan ubicando unas estacas y unos puentes que deben ser con madera buena, bien ubicados, etcétera, para que puedan durar en la obra. Es importante que estos puentes queden nivelados para que no haya necesidad de estar pasando niveles a cada rato. Para ello, vamos para la construcción de estos puentes o caballetes, que son los que tenemos acá justamente, pues vamos a necesitar varias herramientas para hacer este replanteo. Inicialmente pues vamos a utilizar, dependiendo la región, los elementos de madera tienen diferentes nombres. Algunos tienen el nombre de 5-5, durmiente, varillón, etc. Entonces, de acuerdo a su región, pues aparecerán esos elementos de madera. Debemos utilizar la escuadra, una escuadra grande, metálica. Debemos utilizar pues el nivel de mano, la manguera de nivel, una escuadra pequeña, puntillas, alambre, el hilo, la plomada de centro, entre otros. Entonces lo importante en este caso es materializar de manera adecuada los ejes. ¿Qué es lo que vamos a encontrar acá? Los ejes que encontramos en los planos arquitectónicos y estructurales que ya revisamos en anteriores tutoriales. Entonces aquí no hay lugar a equivocarnos, es necesario hacerlo una sola vez y bien hecho, porque el objetivo es que no quedemos por fuera de los paramentos o que invadamos un lote vecino. Vamos a hablar de los trabajos preliminares. Entonces, pues antes de iniciar esas tareas de replanteo que mencionamos allí, se deben hacer algunos trabajos preliminares, como son la limpieza del terreno, revisar que no hayan pues basuras, vidrios, objetos que puedan afectar a nuestros trabajadores. Además se debe hacer la selección del armado para el depósito, la bodega, el baño, etcétera. Son trabajos preliminares que debemos hacer en la obra y que pues requieren de algo de atención, así como la colocación del aviso de la valla de la licencia y demás. Para ello pues utilizamos diferentes elementos que ya seguramente ustedes conocen. Para ello voy a hacer un paréntesis aquí para hablar de la seguridad y la higiene en la obra. Recordemos que es indispensable tener todos los elementos de seguridad para garantizar que nuestros trabajadores no van a sufrir daños graves en el caso de un accidente. No quiere decir que que no puedan pasar accidentes, pero el objetivo es que sean lo menos dañinos posible para ellos. Entonces es importante siempre tener el casco, las gafas, el uso de guantes
y de calzado adecuado, lo que nos permitirá trabajar de una manera adecuada en la obra. Adicionalmente, pues esto es necesario tomar medidas para los trabajos en las excavaciones. Si son profundas, pues debemos colocar tablestacados u otros elementos que permitan contener la tierra para que no se vayan a dañar, utilizar elementos adecuados, todos los elementos de seguridad. Entonces es importante tener todas esas consideraciones para garantizar el éxito de nuestra obra. Y ya para terminar, pues hay algunas preguntas. ¿Qué información debe dar el plano de replanteo? ¿Cuáles son esos elementos que se usan en una obra para trasladar las medidas de los planos? ¿Cuáles son los trabajos preliminares al replanteo? ¿Qué es la seguridad e higiene de la obra? Y aquí es importante porque hay un dicho que dice que en la maleta se conoce al pasajero. Si usted es un maestro juicioso que mantiene sus bolsitas de cemento bien organizadas, su maquinaria bien limpia, quita todas las trampas del piso, seguramente van a tener todas las demás personas de la obra un buen concepto de usted. Adicionalmente, preguntamos qué es un nivel de burbuja, cómo se utiliza, para qué sirve, qué es un eje divisorio de predios o una línea municipal o de paramento, etcétera. Entonces, con esto pues damos una breve introducción a lo que corresponde al replanteo. Si bien es cierto, esto se va aprendiendo en la medida del paso de las obras, es importante siempre tener especial cuidado en un replanteo adecuado, por eso hacemos estas recomendaciones acá. Una vez que tengamos ya localizados los ejes que hemos mencionado anteriormente, ya tenemos localizados los ejes, ya están pues con sus medidas y demás, podemos arrancar a ubicar las líneas correspondientes para la excavación de las vigas, la excavación de las zapatas y todos los elementos estructurales. Es importante que al momento de hacer el replanteo las estacas no vayan a quedar por dentro de las zapatas. Ese es un error muy común, que como el eje viene por acá y acá, sencillamente se colocan unos puentecitos aquí y aquí, ahí estoy dibujando las líneas, y resulta que cuando vamos a excavar las zapatas pues toca correr todo. Entonces el objetivo es, antes de replantear, mire hasta donde abre la zapata y dele un margen necesario y suficiente para que usted pueda trabajar. Entonces de pronto deben ir por acá los puentes para este caso. Entonces con esto dejamos el tema de replanteo de un lado y vamos a continuar con la interpretación del resto de los elementos estructurales.